Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a esta mañana de devocional. En realidad es una gran alegría que cada uno de nosotros podamos escuchar la preciosa palabra de nuestro Señor en medio de estas circunstancias que cada vez se vuelven más inesperados con respecto a las decisiones que últimamente está tomando el gobierno y con las nuevas medidas y las nuevas restricciones, y no sabemos lo que vendrá en el futuro. Pero sí debemos de nosotros asegurarnos cada día tener el carácter de Cristo y sobre todo nosotros poder compartir el Evangelio de Jesucristo a las demás personas. Es por ello que en esta mañana, mi amado hermano, quiero llevarles a la palabra de Dios en el libro de el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 23. Capítulo 18, versículo 23. Y en algún momento usted se ha preguntado, o a veces yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas que dicen que perdone, yo no voy a perdonar, yo no lo voy a perdonar por lo mal que me trató cuando era niño, por lo mal que me hizo ahora, me estafó, me robó, lastimó a las demás personas y me lastimó a mí. ¿Cómo yo voy a perdonar a esa persona? Y muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón al perdón. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo que dijo el mismo Señor Jesucristo frente a esta circunstancia, nos vamos a dar cuenta de que el perdón es una característica básica del cristiano, de la persona cristiana. Y en esta parábola nosotros podemos ver tres puntos en específico. En primer lugar, nosotros podemos ver que todos tenemos una deuda en común. En segundo lugar, nosotros podemos ver que todos tenemos un amo en común. Y en tercer lugar, vamos a notar que hay una consecuencia en común a quienes no siguen lo que Dios ha establecido. Dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Recuerde que las parábolas son unas maneras en las cuales nosotros o las personas que estaban en ese contexto podían fácilmente entender lo que el Señor Jesucristo estaba intentando comunicar, intentando enseñar a la gente en este lugar. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentada uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagó la deuda. Fíjese que en este breve lapso de versículos que acabamos de leer, nosotros vemos cómo un rey empieza a hacer cuentas con sus súbditos, con sus plebeyos. Entonces, nosotros vamos a ver que todos nosotros, y como muestra aquí en estos versículos, todos nosotros tenemos una deuda en común. Todos nosotros somos deudores. Mire lo que dice la Biblia. Fue hacia uno que debía 10,000 talentos. Esto, traducido a la moneda actual, es millones y millones de soles. Es decir, una persona, por más que trabaje 24 horas, no podía alcanzar pagar esta deuda.
Su deuda era muchísimo y no iba a alcanzar en ningún momento a pagar esta deuda. Y frente a esto, el rey lo que hace es pagar o dar a esta persona un castigo o emitir un juicio de tal manera de que el perjudicado no solamente sea él, sino también venderlo a él, dice la Biblia, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Evidentemente aquí nosotros podemos ver que este rey quiere de alguna manera recuperar toda aquella deuda que este hombre le debía. Sin embargo, frente a estas circunstancias, frente a esto, hay una respuesta de este hombre adeudado. Y dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Ahora bien, si el mismo hombre sabía de que no le era capaz, no le era posible pagar esa deuda, entonces, ¿por qué va delante del rey y le dice: Señor, ten paciencia conmigo porque yo te lo pagaré todo? Y el rey también sabía esto. Sin embargo, aquí hay una palabra que mueve el corazón del rey y dice: pero el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este rey en la parábola es movido a misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es no darte lo que tú mereces, no dar a la persona lo que él merece por sus actos. En otras palabras, si yo me comporto mal, merezco un castigo. Sin embargo, la misericordia nos lleva a considerar, a no venir sobre mí un castigo. No, al contrario, perdón. La misericordia lo lleva a perdonar, a no dar el castigo que la persona merece a causa de sus deudas. Ahora, si nosotros reflejamos esta imagen con lo que hizo el Señor Jesús, el Señor Jesús, ¿acaso no hizo lo mismo con nosotros? Nosotros teníamos una deuda impagable delante de Dios Padre. ¿Cuántas veces hemos quebrantado su ley? Y hemos quebrantado su ley de una manera descarada, de una manera reiterada, de una manera donde vez tras vez quebrantamos la ley de Dios y nos mofamos incluso creyendo de que Dios no nos ve. Y nos encendemos en nuestras pasiones, en nuestras lujurias, en nuestros malos pensamientos, en nuestras griterías, en nuestras glotonerías y en todas estas áreas de nuestra vida. Ahora, frente a Dios tenemos una deuda impagable. Nosotros no podemos pagarle, sino lo que hace nuestro Señor, que es el Señor común en la parábola, lo que hace es, movido a misericordia, no darnos a nosotros lo que nosotros merecemos. Si nosotros nos podemos a explorar la Biblia, podemos ver que la santidad de Dios es sumamente importante y nadie puede quebrantar la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el arca está a punto de caerse, el arca que presentaba la Shekinah, la presencia de Dios mismo, está a punto de caerse y una de las personas que está ahí, que no era sacerdote, que no era levita y que no le era permitido coger siquiera o acercarse siquiera al arca, empieza y está pronto a caerse y pone su mano. ¿Y sabes lo que pasó, mi amado hermano?
Lo que pasa es que este hombre inmediatamente muere. Muere porque él había profanado la santidad de Dios. Había profanado el lugar santísimo de Dios, la presencia misma de Dios. Él pensó que su buena intención para que no se caiga en el arca y se moje en el charco, pensó que esa buena intención traería alguna recompensa para sí mismo. Sin embargo, el Señor Dios en ningún momento permite que su santidad sea quebrantada. Por lo tanto, este hombre instantáneamente muere. Y basta solamente con ver algunos ejemplos. Cuando el Señor, por ejemplo, está y ve a toda la creación y se arrepiente, dice la Biblia, y tiene pesar en su corazón porque las personas estaban encendidas en sus pasiones, encendidas en sus pecados, encendidos en sus propios deleites carnales, a tal punto de que el Señor dice que va a destruir a toda esta humanidad. Sin embargo, Noé halla gracia delante de los ojos de Dios y él es salvado, nosotros sabemos, por el arca. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? ¿Se da cuenta la santidad de Dios? ¿Cuán importante tiene que ser para nuestras vidas? Y nosotros tenemos una deuda impagable delante del Señor. Nosotros cada día quebrantamos su ley. Le pregunto nada más, mi amado hermano, en este día o en el día de ayer, ¿cuántas veces hemos engañado? ¿Cuántas veces nos preguntaron cómo estás y sabiendo que nosotros estamos mal, respondimos estoy bien? ¿Cuántas veces he puesto en mis pensamientos desordenados, concupiscencia, lascivia? ¿Cuántas veces mis palabras, en vez de alentar, han destruido? ¿Cuántas veces le dije a mi hijo menor, a mi hija menor, cállate, y le hablé fuertemente? ¿Cuántas veces destruí el corazón de mi hermana, de mi hermano, al tratarle con rudeza, al tratarle con ira? ¿Cuántas veces, mi amado hermano? Y fíjese, nosotros tenemos e incontables maneras en quebrantar la ley del Señor. Sin embargo, el Señor, movido a misericordia, nos da de su perdón. Nos da de su perdón. Aquí en el siguiente versículo dice, en el 28, pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado por el rey, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, aquí también había otra deuda, pero esta deuda es mínima en comparación con la deuda que el primer siervo tenía. El primer siervo no podía pagar esa deuda. El segundo siervo sí podía pagar esa deuda, tal vez en un año de trabajo suficiente o en 2, pero sí era pagable esa deuda. Pero ¿saben lo que pasa? Mira, la misma reacción que el rey tuvo con el primer siervo, ahora este siervo tiene con su consiervo y dice, asió de él y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. La misma reacción. Y el 29 dice, entonces su consiervo, mire, la misma reacción que tuvo el primer siervo, ahora el consiervo también lo tiene. Y dice, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y yo te lo pagaré todo. Ahora, nosotros esperamos que este siervo diga, a mí me perdonaron, entonces yo también voy a tener paciencia con esta persona. A mí el rey me perdonó mis deudas y lo mínimo que yo no puedo hacer es a darle un plazo para que este consiervo pueda pagarme el préstamo, lo que me debe. Pero no hace esto, pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Fíjese, mi amado hermano, mi amada hermana, no tuvo, el rey sí fue movido a misericordia. Este hombre que fue perdonado y que vio la misericordia del rey, no fue movido a misericordia. Al contrario, pensó en sí mismo y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Ahora dice en el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. A su hermano su ofensa. Este segundo consiervo tenía la facultad de poder pagar la deuda que tenía con el consiervo. Sin embargo, el siervo no está dispuesto a esperar en lo más mínimo e inmediatamente lo echa en la cárcel. Todos nosotros, mi amado hermano, tenemos una deuda común. Todos nosotros también vamos a rendir cuentas a un Señor en común, quien es el Señor Jesucristo. Y todos nosotros vamos a tener una consecuencia en común si no actuamos como el Señor nos refiere. ¿Cómo no actuó este siervo perdonado? No actuó de la misma manera en cómo él recibió misericordia. Lo mínimo, si usted ha recibido misericordia, es mostrar misericordia a las demás personas. Lo mínimo, si usted ha recibido perdón de parte de Dios, es mostrar perdón a las demás personas. Más allá de la manera en cómo se estén comportando, más allá de aquellos ataques de ira que tal vez en algún momento tenga la otra persona, más allá del carácter, la conducta, no depende de la otra persona. Depende de usted mismo. Depende de su decisión de decir, yo voy a perdonar. Amado hermano, tal vez en esta mañana Dios está hablando a su corazón y usted empieza a examinar y empieza a decir, Señor, tengo una falta bien grave, no he perdonado a esta persona. Tal vez sea su papá, que de muy temprana edad tal vez le abandonó o lo maltrató. Tal vez sea un hermano de la iglesia que no le agradó el trato que recibió de esa persona. Tal vez sea un familiar que usted se enteró de que ha estado hablando mal de usted. Tal vez usted no quiere perdonar a su mamá por el maltrato que recibió de parte de ella cuando era adolescente, joven. Tal vez en su corazón hay guardado resentimiento y no ha perdonado. Tal vez usted simplemente lo ha cubierto, sin embargo ahí están las heridas. Amado hermano, si usted ha recibido perdón de Dios, lo que inmediatamente debe de hacer es perdonar a las demás personas. Esto es una característica principal de parte del Señor para todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios se caracterizan por perdonar. Y lo más importante es, como decía mi hermana en una ocasión, lo más importante es estar en paz delante de Dios y delante de las demás personas. No importa la actitud que la otra persona tenga, lo que importa aquí es la actitud que usted tiene. Si usted no perdona, como dice Jesús, así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. ¿Sabe qué? Si es que aún no ha podido perdonar a esa persona que Dios tal vez lo está poniendo en su corazón, es porque tal vez aún no haya recibido el perdón de Dios, no haya experimentado del perdón de Dios. Y usted no puede dar algo que no ha recibido.
mi amado hermano. Entonces esto le tendría que llevar a analizar si verdaderamente conoce al Señor Jesucristo, si verdaderamente usted es salvo, si verdaderamente es hijo de Dios. Porque todo hijo de Dios tiene la facultad de perdonar. Tiene la facultad de perdonar. Todo hijo de Dios. Pero está en nosotros la decisión de ir hacia esa persona y decirle: amado hermano, te perdono. Amado papá, te perdono. Amada mamá, te perdono. Amado amigo, amada primo, sobrino o lo que fuere, te perdono de todo corazón. Te perdono. Te perdono por el daño que en algún momento me hiciste. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo más importante de esto es que su corazón esté en paz. Nuestros corazones estén en paz y que, como dice la Biblia y como escuchábamos en el mensaje del día jueves, que el Señor que cada uno de nosotros podamos andar en comunión los unos a los otros, porque todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos de relacionarnos de esta manera. Jesús dijo: hagan buenas obras de tal manera de que las demás personas vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Qué precioso testimonio es que usted perdone a aquella persona que le ha hecho daño, no solamente de palabras, sino también de acciones. No solamente decirle te perdono, sino que también hacer obras dignas del perdón que usted le ha dado a esa persona. Amado hermano, si el Señor le ha hablado en esta mañana, no se conforme con este devocional, sino que en la intimidad de su hogar ore delante del Señor, que el Señor le guíe o le dé la oportunidad de encontrarse con esa persona y pedirle perdón. Y si esa persona no se encuentra cercanamente con usted, ore en su corazón delante del Señor, pídale perdón a Dios, porque siempre al primero a quien afectamos es a Dios, y luego perdone a esta persona y va a haber una paz en su corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos das, por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Gracias porque nos enseñas a que nosotros también tenemos la facultad de perdonarnos los unos a los otros, porque tú nos has perdonado. Ayúdanos, Señor Dios, a buscar a aquella persona, a perdonarla también, Señor, por más maltrato que hayamos recibido. Que nuestros corazones estén en paz delante de ti y delante de las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.